buenas tardes, queridos televidentes, amigos, hermanos que están allí en sus televisores. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a las pantallas de LGD Televisión, donde transmitimos este programa Inquietudes, que te edifica, que te anima y que te ayuda a seguir adelante. Doy gracias a Dios porque, bueno, después de algunos días en ausencia, volvemos a estar acá, yo junto con mi esposa y yo pues acá para traerles bendición. Así que Yoleida, un saludo a nuestros amigos que de martes a martes nos están viendo. Buenas tardes, Dios les bendiga, agradecida primeramente con Dios de estar acá nuevamente en este lugar, después de tantos días ausentes. Estamos acá, mi esposo y yo, trayéndoles palabras de parte de Dios, palabra de bendición, palabra de aliento. Claro que sí. Y bueno, tenemos que agradecerle infinitamente al pastor Segundo Gómez, quien estuvo pues en este lugar llevando también esa palabra efectiva, esa palabra certera, una palabra a tiempo. Muchas gracias, pastor Segundo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y también cuando pudo animar a algunos hermanos de nuestra iglesia, Jesús el Pan de Vida, y también pues estuvieron aquí acompañándolos. Para nosotros fue un gusto, un placer poderles ver acá sirviéndole al Señor también en la televisión, llevando ese mensaje a las familias que martes a martes pues a las 5 de la tarde se ponen pues allí a disposición para ver y disfrutar de este programa Inquietudes. Y una vez pues agradecidos de Dios, queremos decirles que estamos totalmente dispuestos para escuchar, para leer sus mensajes a través del número de teléfono 0414-352-7480. 0414-352-7480. Comienza desde una vez, allí los tienes aquí en pantalla, allí al margen de la pantalla, para que comiences a enviar tus mensajes. Y esta tarde vamos a estar exponiendo un tema, un título un tanto atroz, pero muy importante, y es Huyendo de la Muerte. ¿Qué te parece, Yoleida? Un tema... ¿Ah? Es un tema fuerte porque hay muchas personas que, por incluso yo los he oído de que en la conversación se habla de la muerte y da como pánico, ¿ve? Y yo, gracias a Dios, bueno, no es que sea de hierro, soy muy fuerte, me la quiera dar más fuerte que los demás, pero aún cuando hablaban de la muerte yo sentía pánico. Ahora, gracias a Dios, ya sé qué es eso y pero sí da pánico, pues. Claro que sí, da pánico, da miedo. Bueno, entendiendo que hay dos tipos de muerte, la Biblia, nosotros, pues en el ámbito espiritual, desde el punto de vista bíblico, existen dos conceptos o dos maneras de ver la muerte. Tenemos la muerte física y tenemos la muerte espiritual. Y bueno, todos los que estemos sobre esta tierra, humanamente vamos a tener que enfrentar esa muerte física. Todos vamos a tener que dejar este cuerpo, aún entendiendo que la palabra dice que Cristo un día vendrá por su iglesia y lo estamos esperando ya. Creo que está a la vuelta de la esquina, el Señor ya viene pronto. Sí, Señor, por eso es que nos apuramos y estamos acelerando el paso en cuanto al mensaje de salvación, porque es necesario que tú, amigo, que estás allí, puedas huir de la muerte. Pero ¿cuál muerte? No la muerte física entonces, sino la muerte espiritual. La muerte espiritual. La muerte física es cuando el alma, el espíritu abandona la carne, abandona este cuerpo físico. Pero la muerte espiritual es cuando el espíritu, cuando el alma se despega, o mejor dicho, el alma se despega de Dios, de la presencia de Dios, se aleja o se pone a espaldas de la presencia de Dios. A eso estamos hablando de muerte espiritual. Y precisamente Cristo vino a este mundo, Yoleida, a rescatar a la humanidad de esa muerte espiritual. Por eso es que nunca nos cansamos de darte este mensaje, que es a través de Cristo Jesús. Es el único camino.
Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única fuente para poder llegar al cielo, para poder ser salvos y ser librados de esa muerte espiritual, es a través de Jesucristo. Entonces, hay una situación que es como que la enfermedad para luego llevarte a esa muerte espiritual. Y vamos a hablar de esa enfermedad como pecado, todas las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, pudiéramos decir que el hombre es pecador desde 3 puntos de vista, según lo pudiéramos estudiar acá. Y yo quiero que tú puedas allí apuntar o ir analizando esta información, porque en verdad va a ser necesaria, va a ser muy importante para que tú puedas entender la necesidad de lo que es el Evangelio, la necesidad de lo que es confesar a Cristo como único y suficiente Salvador. Fíjate que el hombre es pecador por naturaleza, en primer término, por naturaleza. ¿Cómo es eso por naturaleza? Es algo que está innato, que está en el hombre. Cuando el ser humano nace, cuando ya viene y visita este globo terráqueo, ya es un pecador. Ese bebé que está recibiendo la nalgada del médico para que sus pulmones agarren oxígeno y comience a llorar, ya ese niño por naturaleza es un pecador. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Por qué lo digo? Bueno, no lo dice la Biblia. Y si tú tienes una Biblia allí, vamos a leer allí juntos el Salmo 51:5. Vamos allí al Salmo 51:5. Y este salmo lo escribe el rey David en sus reflexiones, en su alabanza al Señor. Y escucha como dice Yoleida, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, más claro, como dice por allí, no canta un gallo, es que dice, ¿verdad? Ajá. Porque hay otros que dicen que más claro ni que lo fan chiquito. Pero aquí dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista estaba claro, había entendido que desde el vientre de su madre, cuando fue concebido, ese embrión ya estaba en pecado, estaba contaminado con el pecado. Por eso es que entonces podemos decir que ya el hombre por naturaleza es pecador. Es pecador. También el hombre es pecador por su propia elección, porque así el hombre lo ha decidido, y claro, tiene la fuerza, que es su naturaleza, lo inclina, lo incita a que haga pecado. Y esto lo podemos encontrar en Isaías, en el libro de Isaías, Isaías capítulo 53, vamos a buscar allí 53:6. Si tú tienes allí la Biblia, te puedes ubicar en Isaías. Déjame aquí para ver si logro Isaías 53, versículo 6. Si tienes allí, puedes acompañarme para que vamos leyendo allí. Y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada cual agarró su camino, un camino de perdición, un camino para hacer lo que a Dios no le agrada. Allí está claro también que es el hombre quien elige. O sea que tu amigo, eres quien estás eligiendo, yo soy el que estoy eligiendo qué camino tomar. Por eso que Jesucristo entonces se planteó como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesucristo, muy pero muy claro y muy tajante. Y la tercera, fíjate que llevamos dos. El hombre es pecador por naturaleza. El hombre es pecador por su propia elección. Pero también el hombre es pecador
por práctica, por las prácticas que hace, por sus acciones. ¿Dónde lo encontramos? Vámonos allí al libro de Romanos, capítulo 1. Vámonos ya al Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos aquí, tenemos 1:21, dice: pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso da el razonamiento más el sentir del corazón, da y produce lo que es la práctica. Entonces, y lo que es los hechos que el hombre hace. Entonces, tú, amigo que estás allí, si tú no has confesado a Cristo como Salvador, estás en una condición de un hombre pecador. Y un hombre pecador está enfermo. Y si muere con esa enfermedad de pecado, entonces se va a encontrar con la muerte espiritual. Y está establecido entonces que la muerte espiritual es apartado de Dios. Dios es la vida, por lo tanto vas a estar en muerte. Y la muerte implica un lugar de tormento por los siglos y los siglos, o sea, por la eternidad. Ahorita de repente tú puedes estar allí sentado, puedes estar acostado, puedes estar donde tú estés allí. Y te puedas sentir bien. A lo mejor estás comiéndote algo suculento, a lo mejor te estás comiendo un helado, te estás tomando un refresco, a lo mejor te estás tomando un cafecito, a lo mejor estás allí en la cama viendo, disfrutando y tú dices, ¿qué voy a estar pensando yo en la muerte? ¿Qué voy a estar pensando yo que...? No, pero es necesario. Porque algún día tenemos que experimentar el fenómeno de la muerte. Y precisamente Dios lo que quiere es eso. El título de este programa es de repente muy terrorífico, huyendo de la muerte, pero es importante que tú puedas conocer hoy que es necesario huir de la muerte física, no tanto, de la muerte espiritual. Ahora, gracias a Dios, Yoleida, que tenemos salida, tenemos esperanza. Sí, amigo, te traemos, te presentamos ese Dios maravilloso que te puede ser salvo de eso, de que tú puedas huir de la muerte, tener miedo, pánico. También puede haber personas que conocieron de Dios y se apartaron de Dios y sienten ese miedo de acercarse a Dios nuevamente. Pues en esta hora te traemos esa palabra de parte de Dios, que puedes acercarte a Dios y pedirle perdón a Dios y Dios te recibe. Claro que sí. Es necesario, como decía Yoleida, escuchar la voz de Dios. Escuchar allí, y precisamente para huir de esa muerte tenemos 3 cositas que es necesario que tú hagas. Y que a lo mejor tú has estado inquietado. Por ello el programa se llama, nuestro programa se llama Inquietudes, porque hay cosas que inquietan a la gente, pero hay cosas que te inquietan y tú estás consciente de lo que te inquieta. Hay otras cosas que te inquietan y tú ni siquiera sabes qué es lo que te está inquietando. Estás inquieto pero no sabes qué. Yo quiero decirte que si tú estás inquietado y no sabes por qué, ¿qué es lo que es Dios tocando tu corazón? Es Dios poniéndote alerta. Y usa personas como nosotros, como cualquier otra persona redimida por la sangre de Cristo, usa este tipo de programas para alertarte y para decirte que es necesario que corras por tu vida, que huyas de la muerte. ¿De qué manera? Escuchando el Evangelio. Escuchando el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traer las buenas y nuevas de salvación. Entonces, por eso es que muchas personas nos catalogan, nos conceptualizan, nos dicen evangélicos. El término evangélico no es para encerrarnos en un grupo religioso. No. Es solamente una distinción por la noticia, por la información que nos es responsable a cada uno de dar. Entonces, evangélicos, porque Cristo vino a plantear el evangelio aquí en la tierra. Entonces, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Todo lo que te englobe ese mensaje de salvación es el evangelio. Pero un mensaje de salvación en Cristo Jesús, en Jesucristo.
porque fue quien vino a dar las buenas nuevas de salvación. Una salvación espiritual fuera de la persona de Cristo, entonces no es conveniente. Te lo digo libremente, no te vayas por ese camino, porque es el camino errado. Solamente Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vamos a unos cortes, pero cuando regresemos nos vamos a ubicar en Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, para que tengas la Biblia allí abierta, en Romanos capítulo 10, versículo 17, y con esto nos vamos, ya regresamos. Evangélica Jesús el Pan de Vida te invita a sus servicios: martes a las 7 de la noche, culto de oración y estudio bíblico; miércoles a las 3 de la tarde, merienda con Jesús; jueves 7 de la noche, grupos familiares; sábado matutino a partir de las 6 de la mañana; y los domingos escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. Jesús el Pan de Vida, El Tostao, sector El Morrocoy, calle Páez, frente al estadio Los Naranjos. Sí, estamos acá nuevamente, como ya dijimos, trayéndote palabras de bendición. Quedamos que vamos a estar leyendo un versículo en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pues acá le leímos, como dice acá, que el oír la palabra viene en la fe. Así que cuando te digan, te estén hablando de la palabra, presta atención, porque ahí es donde tú te vas a edificar. Como dicen por ahí, no te hagas de la vista gorda. Esa es la palabra de fe. Ahí es donde tú vas a obtener esa sabiduría. Claro que sí. Sabiduría para vida eterna. Y bien claro, Pablo se lo dijo a las personas y a los hermanos que estaban en Roma, a estos romanos, y diciéndole que la fe pues viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que si no escuchan, ¿cómo viene la fe? Y la fe es creer. O sea que hay personas que de repente se van uno va a predicarles, a tratar de que puedan arreglar sus vidas y que puedan huir de la muerte espiritual, y dicen, y uno les invita para el culto y dice, otro día, y yo tengo que estar preparado. Pero otro día, ¿cuándo? Si no vas y no escuchas, ¿cómo vas a creer? Y sabe que eso no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo mi esposa, eso lo dice el mismo Dios. Allí mismo, en la carta a los Romanos, en el mismo capítulo, en el versículo 14, 3 versículos antes del que mi esposa acaba de leer, allí Pablo se los especifica de una manera más clara. Y fíjate cómo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo puedes tú invocar salvación de Dios si no has creído? Ahora, ¿pero por qué no has creído? Entonces dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puedes tú invocar a alguien, a ese Dios Salvador, si no has creído? ¿Y cómo puedes creer si no has oído de Él? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, ¿y cómo puedes tú oír si mi esposa y yo no nos ponemos aquí en este programa a hablarte de la salvación? Si no hay alguna iglesia cerca de tu casa, algún pastor, hermano, familiares tuyos que hayan encontrado esa salvación en Cristo, que te prediquen y que te digan que es necesario que te entregues a Cristo, ¿cómo puedes tú despertar y cómo puedes tú entender que necesitas ser salvo? Por eso es que nosotros estamos siempre predicando y predicando.
Siempre estamos allí dándote la palabra porque es un principio, es lo que, y es algo lógico. Y es algo lógico. Yo no puedo saber si hay un camino que me lleve a mí a la felicidad si no hay quien me lo haya indicado antes. Tiene que haber alguien que me indique, que me dé la dirección, me dice, mira, por este camino es, yo escucho, oigo porque esa persona me dijo, creo en esa información que me dio la persona, busco el camino y encuentro la salida. Y eso prácticamente es lo que nosotros estamos haciendo acá en esta tarde. Estamos dándote la información de cuál es el camino. Tú estás escuchando, presta atención, busca el camino. ¿Quién es el camino? Cristo, porque Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú encuentres a Cristo, ese camino, vas a ir a encontrarte con Cristo. Así de sencillo. Eso es todo. Que tienes que estar preparado. No hay ninguna preparación que necesites. Lo único que tú tienes que necesitar es saber que en esa condición de pecador no vas a entrar en el reino de los cielos. Que en esa condición de pecador no puedes entrar allí a estar con el Padre, con Dios. Es lo único que tú tienes que saber. Y de hecho creo que ya lo sabes. De hecho, creo que ya lo sabes. Entonces no es cuestión de que tengo que prepararme, tengo que conocer qué tal. Y hay muchos que dicen, no, si me entrego hoy y entonces mañana me salgo, entonces yo no quiero, no, que ya viene diciembre, entonces voy a estar de estos meses nada más. No, después de diciembre. Mira, mosca, porque es que no sabemos si vamos a llegar a diciembre. Y ojo, no te estoy deseando nada malo, ni en nosotros, pero es que es algo que está allí en el tapete. Hoy estamos, mañana no sabemos. Dice Santiago que la vida es como la neblina, hoy está y abrimos los ojos y ya no está. Entonces es necesario que tú atiendas este mensaje. Huye de la muerte, pero de la muerte espiritual. ¿Cómo? Escuchando el Evangelio. Qué bueno que estás escuchando este programa, qué bueno, qué bendición. Yo te felicito y nos alegramos en Dios que estás escuchando este programa. Pero ¿qué tal si sigues escuchando? ¿Qué tal si vas a la iglesia que está cerca de tu casa? ¿Qué tal si empiezas a buscar personas que tú sabes que van a la iglesia evangélica y que predican a Cristo y que tú le digas, oye, yo quiero conocer, yo quiero saber, para que pueda entonces fluir de ti ese creer, esa fe? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario urgentemente que puedas tomar esta decisión de escuchar el Evangelio para poder huir de la muerte espiritual. Pero no solamente eso, Yolanda, no solamente escuchar, no solamente oír, sino que también arrepentirse. Estamos dando el tips. Un tip para que puedas obtener esa salvación, porque muchas veces puede haber, no sé, puede haber una persona en cama de que puede ser una enfermedad que no es ni mortal, pero es tanto lo espiritual que se siente que va a morir porque es en lo espiritual. Pero si tú te acercas a Dios, Dios puede hacer grandes cosas en ti. A lo mejor una culpa, no sé, tantas cosas, tantos pensamientos que pueden venir a tu mente. Y tú dirás, no, es que yo no estoy preparado, pero entonces, ¿cómo puedes prepararte? Acercándote a una iglesia, a lo mejor ya te has acercado, pero en vista de tantas cosas que has visto en las mismas iglesias, porque somos seres humanos, tenemos fallas y tenemos errores, y a lo mejor esas son cosas que te han alejado del Señor. Pues en esta hora te presento ese Dios maravilloso que a lo mejor ya lo has conocido, pero por muchas cosas te has apartado y te sientes culpable. Pues en esta hora te traemos palabras de bendición, palabras que pueden alentarte, levantarte nuevamente. Amén, claro que sí, claro que sí. Y junto con ese oír, junto con esa atención que pudieras tener ahora, es necesario entonces que puedas también arrepentirte. Es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿por qué? Porque vamos en una dirección y vamos camino colocando la espalda a Dios. Y recuerda que te dije que la muerte espiritual es alejarse de Dios, es estar lejos de Dios. Y el caminar a espaldas de Dios es estar muerto espiritualmente. Y Pablo lo dijo, que antes de estar en Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que ahora Cristo nos alcanzó con la salvación y gracias a Cristo pues ahora estamos vivos. Quiere decir que
los que andan caminando, las personas que andan caminando, que están respirando, que están comiendo, que se están moviendo, pero que no han tenido ese encuentro personal con Cristo, que no han tenido esa decisión de confesar a Cristo como único y suficiente Salvador, para Dios están muertos. Porque el concepto de muerte y de vida para Dios es muy distinto al concepto de muerte y de vida que nosotros tenemos. Para nosotros, una persona muerta es aquella persona que no se puede mover, que no respira, que no se mueve. Pero para Dios una persona muerta es aquella que está lejos y que está caminando a espaldas de Él. Una persona viva para nosotros es aquella persona que se mueve, que come, pero para Dios, una persona que esté en un ataúd puede estar viva. Sí, en vida confesó a Cristo como único y suficiente Salvador. Espero en Dios que sea el Espíritu Santo usándome para que estas palabras puedan y este mensaje pueda llegar a tu corazón así como nosotros queremos, potentemente, de tal forma que pueda destruir toda esa incredulidad, todo ese miedo, toda esa fobia que tú le pudieras tener a Dios, a la Biblia, a todo lo que se trata de lo espiritual, por tantos conceptos negativos quizás que se han formulado y que tú estás temeroso de eso. Pero hoy quiero que el Espíritu Santo pueda romper todos esos paradigmas, pueda romper todas esas ataduras que te puedan tener atado allí, de tal forma que tú puedas dar ese paso de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, vamos a leer allí Marcos capítulo 1 versículo 14. Vamos a ver rapidito aquí, Marcos capítulo 1. Ya lo vamos a tener aquí. Versículo 14, Marcos 1, 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje de Juan. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay que arrepentirse. Hay que entonces, si estamos caminando a espaldas de Dios, vamos entonces a dar la vuelta y vamos a caminar entonces en pos de Dios. Vamos a caminar buscando ese frente de Dios. Vamos a ir dejándonos guiar por Dios para huir de la muerte y acercarnos a lo que es la vida. La vida. El tiempo se ha cumplido. Entonces, así que tenemos que arrepentirnos, dice el Evangelio según San Marcos, allí recitando. Pero también en Hechos, si tiene la Biblia allí, en Hechos capítulo 3, versículo 19, vamos a leerlo allí, Hechos. Yo quiero que sea la Biblia la que diga todas estas cosas o que reafirme todo lo que yo estoy diciendo. Fíjate cómo dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. O sea, de repente puedes estar caluroso, puedes estar allí hirviendo de tanta angustia, de tantos problemas, de tanta situación, pero Dios quiere que tengas refrigerio, que tengas un tiempo de tranquilidad, de quietud, que venga ese soplo, que venga ese viento, esa brisa fresca. Es la manera que Dios usa entonces para que tú puedas estar refrescante allí, es que tú estés sin pecado, que esos pecados puedan ser borrados solamente si te arrepientes y puedes confesar que Cristo es tu único y suficiente Salvador. Es la única manera que van a venir entonces tiempos de refrigerio para tu vida, que vas a estar entonces tranquilo cuando tú te puedas arrepentir. Y ¿sabes qué? ¿Sabes, Yoleida, que cuando hablamos de arrepentimiento tenemos que hablar de un arrepentimiento integral? Tenemos que hablar de un arrepentimiento integral. Porque hay muchas personas que viven arrepintiéndose todos los fines de semana. Hay personas que amanecen el domingo y arrepentidos. Y de repente dicen, no bebo más. No bebo más.
y salen aquí con el dolor de cabeza y tal, y le dicen a la esposa, qué sé yo, que le prepare una sopita allí de fideo o algo allí, me le pone un huevito allí para tomar fuerza, porque como se dice vulgarmente, el ratón que tienen, los tienes apabullados. Entonces viven arrepintiéndose, pero ya al siguiente fin de semana vuelven a caer en la misma situación. Y cada vez es eso. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento tiene que ser integral. Tiene que ser un arrepentimiento de pensamiento, mentalidad. Tengo que arrepentirme de todo pecado de pensamiento o todo pensamiento pecaminoso. Tengo que voltearlo. Tengo que arrepentirme entonces de mi forma de hablar. Todas las groserías y todas las palabras obscenas tienen que salir de mi boca. Yo tengo que arrepentirme de todo eso. Pero también tengo que arrepentirme de los hechos, de la práctica, de lo que yo hago. Entonces, ¿por qué? Porque a veces podemos decir cosas muy bonitas, pero con los hechos derrumbamos todo eso. Entonces, a veces los hechos me hacen mucha bulla para que la gente escuche lo que yo estoy diciendo. Entonces el arrepentimiento que Dios quiere tiene que ser un arrepentimiento genuino y es un arrepentimiento integral. Arrepentimiento de mente, arrepentimiento de palabra y arrepentimiento de hechos. Yo tengo que arrepentirme integralmente y de tal forma van a venir tiempos de refrigerio. Vamos a un corte y ya regresamos. Evangélica Jesús el Pan de Vida te invita a sus servicios martes a las 7 de la noche, culto de oración y estudio bíblico, miércoles a las 3 de la tarde, merienda con Jesús, jueves 7 de la noche, grupos familiares, sábado matutino a partir de las 6 de la mañana y los domingos escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. Jesús el Pan de Vida, El Tostao, sector El Morrocoy, calle Páez, frente al estadio Los Naranjos. Sí, nuevamente acá, como ya te hemos hablado, de ese plan de salvación, ya te hemos hablado de 2 pasos, ahora te vamos a hablar del tercer paso, que es, bueno, ya te hablamos del hombre debió oír el evangelio, el hombre debe arrepentirse de sus pecados. Ahora te vamos a hablar, el hombre debe confesar y creer que Jesucristo es su Salvador. Así vamos a estar ubicándonos, Romanos 10, 9, 10. Ya pues. Romanos. ¿Dónde? 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Explícalo. Bueno, ahí está la fórmula de esa oración y esa confesión que explica allí la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, necesitas confesar que Cristo es tu Salvador y confesarlo porque hay personas que dentro del cuarto, en su casa, en su habitación, en el baño inclusive, han confesado y se han entregado al Señor, han hecho una oración allí y se han entregado. Y eso está bien, Pero entonces son personas que no asisten a una iglesia, que no se congregan, que no comparten su decisión de fe con los otros hermanos. Y el motivo, pues, no sé cuál es, pero es muy posible que sea pena, es muy posible que sea miedo, es muy posible que sea falta de compromiso, o es muy posible que de repente no haya un arrepentimiento genuino. Entonces,
¿qué es lo que Dios quiere? Y por eso Jesucristo se los dijo allá. Jesucristo le dijo, porque todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Entonces, por eso es que nosotros orientamos a las personas de que cuando quieran confesar a Cristo, entonces, cuando estamos en el templo, pues entonces le decimos, levante su mano y pase adelante. Y le dirigimos en la oración de fe, a esa oración de arrepentimiento. Y para que la iglesia, para que el grupo de personas que esté allí pueda reconocer y entonces se pueda cumplir que él está confesando a Cristo delante de los hombres entonces para que cuando le toque estar allá, Cristo le pueda confesar delante de su Padre. Pero todo aquel que huye de esa confesión, todo aquel entonces está en tela de juicio su salvación. Está en tela de juicio el hecho de que está huyendo de la muerte espiritual. Entonces es necesario que tú puedas entender claramente que si tú has confesado a Cristo como único y suficiente Salvador, tienes que publicarlo, tienes que decirlo. Es la manera para que Dios pueda decir, este hijo mío, porque no tiene temor, no tiene vergüenza. Una de las maneras más que es bíblica es a través del bautismo, cuando se baja a las aguas. Por eso es que toda persona que confiesa a Cristo como único y suficiente Salvador, la iglesia, los demás miembros, tienen que orientarle para dar el siguiente paso. El siguiente paso es bajar a las aguas, o sea, bautizarse. ¿Cómo es esto de bautizarse? Bautizarse es hacer un acto simbólico y dar la representación o decir al mundo lo que aconteció un día internamente. Porque una persona, por ejemplo, tú hoy, te puedes arrepentir. Puedes hacer la oración que en un instante nosotros vamos a guiarte para que tú la hagas allí de donde estés. Tú haces esa oración. Pero el único que sabe, o los únicos que saben, lo que pasó internamente en ti, en tu ser, el cambio, la transformación, eres tú y Dios. Son los únicos testigos. Las demás personas van a saber lo que ha pasado internamente en ti cuando tú profesas haber confesado a Cristo, pero también cuando tú vienes y dices, yo muero para el mundo y vivo para Cristo. En ese momento que tú confiesas hoy, que tú vas a confesar a Cristo allí donde estés, vas a decir, va a pasar allí dentro de que tú vas a morir para el mundo y vas a vivir para Cristo. Y cuando tú vas al bautizo, entonces, cuando te sumergen en el agua, estás muriendo. Simbólicamente es que tú mueres. Cuando te bajan al fondo del agua, entonces allí estás diciendo que tú has muerto para el mundo. Pero cuando subes del agua, es como una resurrección. Entonces dice, vivo para Cristo. Mira, esto es glorioso. Esto es hermoso. Esto de estar en el Evangelio, de vivir con Cristo, de andar tomado de la mano con Cristo, de que sea el Espíritu Santo tu guía, nuestro guía. Mira, esto es fabuloso, esto es maravilloso, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio, Yoleida? 14 años. 14 años. Yo estoy por allí cerca también. Yo tengo 31 años. Hay otras personas que tienen 50, que tienen 40, que tienen muchos años más. Pero es glorioso esto. Y bueno, estar en el Evangelio no es cuestión de tiempo. Una pregunta que le hice solamente por preguntar, ¿no? Pero no es cuestión de tiempo. Una persona que se entregue hoy, tan igualita es como aquel que tenga 80 años en el Evangelio. Igualito es. Para Dios, todos somos iguales. Claro, algunas diferencias en este globo terráqueo, en este mundo, en esta atmósfera material, que son las experiencias, que son las vivencias, pero eso lo va desarrollando cada persona de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su modo de ser. Cada persona pues va desarrollando y va armando su vida, su historia de vida dentro de lo que es el Evangelio. Por eso es que es necesario también entender que Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo,
Y él dijo, ¿cómo es esto que yo cómo hago para entrar en el vientre de mi madre nuevamente? Jesucristo le dijo, oye, no parece cosa tuya, ¿vale? Le dijo, ¿cómo vas a estar entendiendo tú esto así? Esto no es así. Es que el que nace del agua y que nace del Espíritu, ¿vale? Y te estoy hablando en términos espirituales. Y entonces, oye, como que lo entendió. La manera de que Dios dice que podamos nacer de nuevo es espiritualmente. Por eso es que cuando te decíamos al principio que el hombre es pecador por naturaleza, porque como David lo dijo, desde el vientre de mi madre cuando fui engendrado en pecado, fui formado en pecado. Desde que mi madre me concibió en pecado. Esa naturaleza tiene que ser destruida a raíz. No es solamente aquí en la práctica que yo dejo de decir vulgaridades, que dejo de hacer cosas que no le agradan a Dios, que dejo de pensar en cosas que no le agradan a Dios, sino que eso tiene que venir desde adentro. Cuando hay una transformación genuina, cuando hay una transformación veraz, clara en nosotros, entonces es cuando ese arrepentimiento viene. Nuestra mente, nuestras palabras y nuestros hechos. Pero tú tienes que hacer crecer todas esas cosas. Tú tienes que ir alimentando eso a través de una vida devocional, a través de leer la Biblia todos los días. La palabra de Dios tiene que ser tu alimento diario, tiene que ser tu pan diario. La oración tiene que ser la manera como tú puedas hablarle a Dios, decirle lo grande que Él es para ti, decirle cómo te sientes, decirle todas las cosas que tú puedas estar experimentando. La oración, la lectura de la palabra son el alimento espiritual que te van a llevar a ti a crecer y a formarte como todo un buen cristiano, como todo un buen hijo de Dios. Y bueno, allí van a salir todos los ministerios que tú puedas realizar, todos los trabajos que tú puedas realizar. Eso es hermoso, es grandioso, porque cuando ahorita tú vayas a aceptar a Jesucristo en esta oración que vamos a hacer para que tú la sigas allí, cuando el Espíritu Santo irrumpa en tu ser allí, el Espíritu Santo se viene de una vez con una maleta. Te estoy hablando en sentido figurado. Se viene con una maleta. Esa maleta está llena de herramientas espirituales para que tú trabajes. Y cada herramienta es distinta para cada persona. Esa herramienta vamos a llamarlos dones. Son los dones que Dios te va a dar para que tú puedas trabajar en su mies. Por eso es que hay unos que son pastores, hay otros que son evangelistas, hay otros que son misioneros, hay otros que son músicos, que son salmistas. Hay infinidades de ministerios porque cuando creyeron, la caja de herramientas de dones venía especialmente para la persona. Y si tú estás en una iglesia, que tú estás comenzando allí porque te entregaste la semana pasada, te entregaste el mes, tienes un mes, 2 meses, yo te recomiendo que tú comiences a practicar, allí para ver cuáles son los dones que Dios te ha dado. Comienza allí a dirigir, comienza a cantarle al Señor, comienza a predicar, comienza a hacer evangelismo, comienza a hacer muchas cosas para el Señor. Y donde tú te sientas bien cómodo, donde tú te sientas a gusto allí, donde la gente pueda ver los resultados de tu trabajo espiritual, entonces tú puedes decir, aquí es donde tú me llamaste para trabajar, y aquí es donde yo me voy a formar, aquí es donde yo voy a aprender, aquí es donde yo me voy a profesionalizar para trabajarte y para servirte a ti, y la recompensa van a estar allí arriba en los cielos. Esto es grandioso, esto es glorioso, lo que te estamos hablando aquí es glorioso, es grandioso. Yo te recomiendo que tú puedas, en verdad, tomar en cuenta este mensaje que este programa Hoy Inquietudes te ha traído, huyendo de la muerte, de tal forma que para huir de la muerte tienes que escuchar el Evangelio, pero tienes que arrepentirte y tienes que confesar que Cristo es tu único y suficiente Salvador. ¿Qué tal, Yoleida, si hacemos una oración para que el amigo que esté allí, tú que estás allí, estás dispuesto a hacer esta oración, que en verdad Dios ha tratado tu corazón ahora? Y bueno, no vamos a leer mensajes porque parece que la cobertura y la línea de Movistar no es muy efectiva, ¿no? Y bueno, revisé el teléfono, no hay ningún mensaje por ahora, pero no importa. Yo sé que tú estás allí observando, estás viendo, estás escuchando, y yo sé que tú estás interesado, y por fe creo que te vamos a dirigir en esta oración. Y repite conmigo, desde allí donde estás allí, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración.
Padre, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Yo quiero hoy arrepentirme de todos mis pecados. Yo quiero comenzar a pensar distinto, quiero comenzar a hablar distinto y quiero comenzar a obrar distinto para bien, para agradarte a ti. Quiero que me borres todos mis pecados, que me inscribas en el libro de la vida y que me ayudes a serte fiel, que me hagas un instrumento en tus manos para que muchas otras personas puedan llegar a tus pies. Quiero, Señor, que tú me des la capacidad para yo trabajar y para entender dónde me colocas en tu mies, que yo pueda desear bajar a las aguas, bautizarme, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, créelo. Si lo hiciste, entonces estás inscrito en el libro de la vida. Desde ahora, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú puedes entonces allí hablar con tu familia, hablar con el pastor, hablar e ir a la iglesia que tengas más cercana allí y decirle, en esta tarde a través del programa Inquietudes, yo pude hacer la oración de fe y ahora sé que soy un hijo o soy una hija de Dios y quiero servirle, quiero servir aquí en esta iglesia, quiero ponerme a disposición del pastor, de los hermanos, para que muchos otros puedan también gozar de lo que yo estoy gozando ahora, de esta felicidad y de esta paz que solamente Cristo puede dar. Yoleida, no sé qué, puedes darle tu mensaje de palabra a esta persona que se ha convertido hoy. Sí, amigo, tú que te sinceraste con Dios, Dios está viendo tu corazón, tu pensamiento, ahora tu vida va a ser diferente, porque tomaste esa decisión de seguir el camino del Señor. Dios te va a fortalecer cada día, Dios va a hacer grandes cosas en ti. Gloria a Dios, qué bueno. Y como sé que siempre hay necesidades, siempre por estar en este mundo material, en este mundo contaminado por el pecado, hay necesidades, sí Señor. Y entonces vamos a orar, vamos a tener una oración para que Dios pueda solventar cualquier situación. Y si estás enfermo, yo quiero recomendarte lo siguiente. En fe, creyéndole a Dios, pon tu mano donde tienes el dolor o donde esté la parte afectada de tu cuerpo, de tu organismo. Si es que necesitas vista, coloca tus manos allí en la vista. Si es el oído, colócate en el oído. Si es que tienes un dolor, donde tengas el dolor. Y si es que tienes una situación de problema familiar o de alguna situación difícil, entonces alza tus manos al cielo y pídele socorro al Señor en esta hora. Vamos a orar, pero antes de hacer esta oración, vamos a dar, porque creo que me están llegando unos mensajes acá, y aquí estamos en vivo, Igual las peticiones las llevamos a la iglesia y las llevamos a nuestros hogares para orar por esas peticiones igual. Aquí están llegando un mensaje, dice: bendiciones desde la iglesia Cristo Rey de Paz, la Villa Crepuscular, Jesús y Keila. Bueno, Dios te bendiga, Jesús y Keila, Dios me les guarde, gracias por sintonizarnos, qué bendición, qué bueno. Está otro mensaje acá, dice: Dios les bendiga, felicitaciones por el programa, muchas bendiciones, familia Barrada Arangure, hermana Jenny, allá la familia Arangure, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, gracias por estar en sintonía. Y aquí llegan otros, mire cómo están llegando ya los mensajes. Se alborotó aquí la cobertura, qué bueno, esto es una bendición. Dice que Dios les bendiga, quisiera que oren por mis hermanos, ellos están muy desunidos y no se hablan, es la familia Márquez Jiménez. Bueno, vamos a estar orando por ustedes. En la misma familia dice: pido oración para que el Señor abra puertas para que mis hijos hallen casa. Mi nombre es Reina Márquez, escribo desde Prado del Occidente. Saludos allí a Reina, Dios te bendiga y Dios te guarde. Mire, todos nos están bombardeando aquí esta cobertura aquí con los mensajes. Buenas tardes, necesito que oren por mí, por sanidad. Desde hace tiempo tengo un dolor en el pecho por dentro, en el seno, por dentro, donde está mi corazón, en mi brazo y la cervical. Por favor, necesito sanarme. Me llamo Gregoria Crespo. Te amo, Dios, claro que sí, yo también amo a Dios. Y Gregoria, tenga fe en Dios que el Señor va a obrar. Necesito que oren por mí, esta es la misma hermana Gregoria, por mi casa para que me la terminen.
es del gobierno y por mi divorcio, para que Dios toque ese corazón de Argeni Camacho. Bueno, vamos a estar orando allí, Dios quiera y pueda restituir todo lo que tenga que restituir. Vamos a leer este otro, porque ya nos estamos yendo ya. Profesor, pastor, bendiciones, Dios le bendiga grandemente. Bueno, Dios me le bendiga allí, no dice el nombre ni nada, pues, pero de que me conoce, seguro que me conoce. Un saludo allí. Vamos aquí. Pastor, dígame los versículos, hágame el favor. Bueno, te los envío ya cuando estemos fuera del programa porque no me va a dar tiempo. Dice aquí, pido oración de sanidad por Glenmar Delgado, 4 años, tiene mucha fiebre y su mamá Jenny en Los Positos. Dios me les bendiga. La misma Jenny dice, pido oración por Jenny Ortiz, tiene el cachete hinchado por un dolor de colmillo, me estoy tomando los remedios desde el viernes y no me han hecho nada, pido que me sane, amén. Dios te va a sanar y ya se va a terminar eso. Solamente cree. El Señor dice, cree y pedir en el nombre del Señor y eso se va a dar. Claro que sí. Y está esta otra y con esto dice, pido oración por sanidad. Soy José Freite. Claro que sí, José Freite. Vamos a estar orando por ti. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y bueno, que sea Dios obrando allí. Entonces, Yoleida, ya escuchaste más o menos allí. De hecho, ya Dios también escuchó, Dios está en camino, ya la sanidad llegó, ya la solución llegó. Agárrala, créela y hazte propietario de esa respuesta de Dios en estos momentos. Señor, en esta hora colocamos delante de ti, Señor, a todas estas personas, Señor, que enviaron mensajes, Señor, creyendo en ti, Señor. Mira los que han pedido, Señor, por sanidad, que seas tú, Señor, pasando tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Señor. Mira los que han pedido, Señor, por su familia, Señor, por disgustos en su familia, Señor, que seas tú obrando en esos hogares, Señor. Aquellos que pidieron, Padre, por una casa, Señor, que seas tú glorificándote en cada familia, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en cada una de esas peticiones, Señor. El igual, Señor, nos llevamos esas peticiones, Señor, a nuestro hogar, Señor, para estar orando por ellos, Señor, porque ellos confían en ti, Señor, que tú puedes hacer ese milagro en ellos, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde que nos diste, Padre. Gracias, Señor, por nuestro país, Señor. Que seas tú, Señor, metiendo tu mano en nuestro país, Señor. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, felicidades para ti que confesaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Felicidades a ti, hermano, que estás creciendo y edificándote en la fe. Felicidades para todos los que estamos siguiendo a Cristo y por aquellos que están escuchando y están huyendo de la muerte espiritual. Sí, Señor, para acercarse a Dios, a la vida que es Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo martes. Y recuerda que el viernes es la reposición de este programa a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5. Y no te olvides, el viernes te invitamos también para la gran marcha. Desde el Obelisco estamos saliendo a las 2 de la tarde. Entonces, queremos verte por allí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos despedidos, pues. La Iglesia Evangélica Jesús el Pan de Vida te invita a sus servicios. Martes a las 7 de la noche, culto de oración y estudio bíblico. Miércoles a las 3 de la tarde, merienda con Jesús. Jueves 7 de la noche, grupos familiares. Sábado matutino a partir de las 6 de la mañana. Y los domingos, escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. Jesús el Pan de Vida, El Tostao, sector El Morrocoy, calle Páez, frente al estadio Los Naranjos.